Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gloria, muchas gracias por la invitación y Ascon por ser tan juicioso, siempre tan académico y por incluirme en sus revisiones académicas. Me encanta estar acá, les voy a compartir presentación y empezamos esta discusión interesante que es para ustedes, para que resolvamos dudas, para que aclaremos conceptos y para que busquemos siempre estadificar a nuestros neonatos de la mejor manera. Entonces vamos a hablar hoy de condiciones pulmonares en neonatos y un análisis de las definiciones. Y la enfermedad crónica neonatal realmente ha cambiado mucho y es el tiempo de mirar más allá del alvéolo y por eso es que hemos ido hablando no solo de simplificación alveolar, sino de lecho vascular, de desarrollo pulmonar alterado, de cambios en la señalización endoteliar y aunque la enfermedad pulmonar crónica neonatal más característica es la del prematuro, y dentro de la del prematuro, obviamente la displasia broncopulmonar y la displasia, pueden haber 15.000 casos anuales en Estados Unidos o una incidencia del 89% en pacientes menores de 28 semanas, dependiendo del país donde se mire. Pero realmente no es la única entidad. Puede ser la punta del iceberg, pero de ahí para allá hay un sinnúmero de enfermedades pulmonares que pueden tener nuestros pacientes neonatos e incluso nuestros prematuros. ¿Qué ha pasado también últimamente en las publicaciones del 2024? Y es que la programación fetal puede surgir incluso en la exposición prenatal. O sea, lo que esté pasando potencialmente mediado por la placenta puede determinar el comportamiento pulmonar de nuestros niños. La coriomionitis, incluso solo el tamaño de la placenta, la acetilación de histonas placentarias, la metilación del DNA, diferentes expresiones genéticas de la sola placenta determinando el comportamiento pulmonar de nuestros niños. Entonces, no es solo la prematurez. La prematurez también tiene que estar asociada a esa exposición o no, y por eso es que ahora ahondamos tanto en el tabaquismo y en la exposición que tienen nuestros niños, en la contaminación incluso, en el crecimiento de los pacientes, en toda la inflamación y estrés oxidativo dado por infecciones e incluso por las infecciones respiratorias a las que se someten, la alteración en la inmunidad per se que tiene el prematuro y condiciones genéticas que determinan una mala trayectoria en la salud pulmonar. Incluso las desventajas socioeconómicas también dan un punto de partida importante para la salud respiratoria. Y es así como también las publicaciones del 2024 nos han ido enseñando cómo la trayectoria en la infancia, en la adolescencia, va en paralelo, pero significativamente muy inferior en nuestros pretérminos y más en nuestros pretérminos extremos. Y las tasas y eso hace que las tasas de hospitalización sean cada vez más altas comparados con la población a término. El riesgo de rehospitalizar a nuestros pacientes prematuros podría ser de 7 veces más el riesgo. Y las lesiones pulmonares después de ese parto prematuro hacen muchos cambios, hacen cambios estructurales, hacen cambios moleculares y hay un sinnúmero de influencias sistémicas del microbioma, del estrés oxidativo, que terminan generando fenómenos inflamatorios crónicos sumados a las exposiciones ambientales que tienen nuestros pacientes. ¿Qué hay de consecuencias a largo plazo en estos trastornos del desarrollo pulmonar? Mucho aumento en la susceptibilidad a infecciones respiratorias. Por eso es que tratamos al máximo de protegerlos, pero también hay síntomas respiratorios crónicos, función pulmonar deteriorada. Y en esa función pulmonar hemos venido desde el 2023 estudiando cómo son los patrones de función pulmonar de nuestros niños prematuros, ya cuando en el seguimiento nosotros les analizamos pruebas de función pulmonar como espirometría y cómo tenemos un subgrupo de prematuros con espirometrías deterioradas, pero una relación preservada. Tenemos espirometrías con enfermedades pulmonares obstructivas asociadas a la prematurez
Y tenemos un concepto que para nosotros ha tomado gran importancia y es la disanapsis, cómo nuestros pretérminos han demostrado que tienen vías aéreas más grandes en relación a sus volúmenes pulmonares y ese crecimiento, digamos, desproporcionado del alvéolo con el árbol bronquial tiene más inferencia cuando aumentan de peso, cuando hay grandes reatrapajes o un desbalance mayor en nuestros prematuros. Y después, a pesar de que nacimos en una fase canalicular y sacular del desarrollo, ¿qué pasa a posterior en el crecimiento de ese pulmón hasta los 8 años o ya en un pulmón maduro en la vida adulta temprana? Y cómo diferentes exposiciones, que siguen siendo la contaminación, las infecciones, el humo del cigarrillo, determinan esa morbilidad respiratoria a largo plazo. Sin embargo, lo que nos trae acá no es ver todo ese desarrollo, sino empezar a ver cómo clasificamos nuestros pacientes desde la unidad neonatal. Entonces, vamos a hablar inicialmente de una de las enfermedades pulmonares crónicas claramente más característica del prematuro, y es la displasia broncopulmonar. Y miren este caso clínico. Pasa con un recién nacido pretérmino que a las 29 más 4 semanas, nace a las 29 más 4 semanas, tiene un peso de 1376, una talla de 39, nace con un APGAR 4, 5 y 8, le damos ventilación con presión positiva, se intuba, dura con, un segundo, pongo el puntero, queda con ventilación mecánica 4 días, con CPAP 12 días, con cánula nasal de alto flujo y surfactante. Entonces, este paciente de 29 más 4, a su 32 semanas de edad gestacional corregida, podemos retirar gradualmente la cánula de alto flujo y queda con un oxígeno por cánula convencional, el cual dura 55 días más con él hasta las 39 más 1 semanas de edad gestacional corregida. ¿Qué definición le toca a este paciente por historia clínica cuando cumple la semana 36 de edad gestacional corregida? Tiene una displasia broncopulmonar grado 1. ¿Pero qué le pasa a este? Que nace de 27 más 6 semanas, de 1020 gramos, que tiene todos sus antecedentes en ecografías y en tamizaje infeccioso normal, que se hospitaliza, se le pone surfactante, requirió ventilación mecánica 30 días, CPAP 15 días, cánula nasal de alto flujo 10 días, y a las 36 semanas de edad gestacional corregida tenía un cánula nasal de alto flujo. Posteriormente, logramos retiro gradual a oxígeno por cánula convencional, con el cual dura 3 meses más cronológicos. Esta clasificación de este prematuro de 27 más 6, que a sus 36 semanas tiene aún cánula nasal de alto flujo, le da un diagnóstico de displasia broncopulmonar grado 2. Entonces, ¿qué pasa con la displasia broncopulmonar? Es aquella enfermedad multifactorial, consecuencia de la exposición de ese pulmón inmaduro a diferentes noxas y que tiene una dependencia prolongada de oxígeno, junto a cambios clínicos, gasométricos, radiológicos que hacen que tenga una afección pulmonar crónica. Estadísticas, como les decía, dependen de la edad gestacional que se analice y el país que se analice, pero pueden haber incidencias de hasta el 89% en población menor de 28 semanas. Pero miren lo curioso que empieza a reportar el mundo y es cómo hay mucha displasia mientras más pequeño en edad gestacional sea, pero cuando empiezan a aparecer los reportes de mayores de 32, miren que esta línea verde empieza a ser muy predominante y aparece que ese subgrupo de pacientes no tenía displasia.
O miren cómo pasa en este reporte también 29 semanas y en 29 semanas empieza a hacerse más grande la línea punteada gris con blanco, donde empiezan a disminuir los porcentajes de displasia. ¿Esto qué nos dice? Que realmente es una entidad propia de aquellos de menor edad gestacional. ¿Qué ha pasado con las definiciones en el tiempo? Que han tenido una evolución, pero ninguna nos mostraba los resultados respiratorios a largo plazo o incluso los neurológicos a largo plazo de nuestros pacientes. Por eso es que desde su primera descripción empezamos a ver cambios en las definiciones y solo hasta el 2019 empezamos a ver definiciones que realmente tenían impacto en la morbilidad respiratoria, en la morbilidad neurológica y en la muerte temprana de nuestros pacientes a los 18 a los 26 semanas de edad corregida. Entonces empezamos a ver que pierde papel lo que antes llamábamos la dependencia de esos 28 días de oxígeno, porque uno, nuestros prematuros son cada vez menores, por lo que claramente van a estar mucho más de 28 días con oxígeno, y otro porque no nos importa tanto que estén con el requerimiento de oxígeno. ¿Qué nos importa? ¿Qué tanto es esa condición de displasia broncopulmonar? ¿Qué grado tiene? ¿Y cómo repercute a largo plazo en dependencia de oxígeno, en dependencia de ventilación no invasiva o de traqueostomía, en secuelas neurológicas como sordera, ceguera, disfunciones en las escalas de neurología o cómo hay muerte temprana de nuestros pacientes? Entonces, el real predictor de morbilidad respiratoria seria la da la dependencia de oxígeno a las 36 semanas de edad gestacional corregida. Y el real marcador de disfunción neurológica lo dan la dependencia de oxígeno a las 36 semanas de edad gestacional corregida. Es por eso que después de este análisis, Jensen y colaboradores, después de todas las definiciones, adapta una de las definiciones más importantes, que fue la que adoptamos en el consenso que ustedes me han escuchado mencionar en múltiples oportunidades, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y ASCON, donde clasificamos displasia broncopulmonar para Colombia, también para unificar los conceptos de las diferentes unidades neonatales, sin tener en cuenta los 28 días de oxígeno, sino este concepto de las 36 semanas de edad gestacional corregida. Entonces, catalogo displasia broncopulmonar cuando tengo un soporte respiratorio a las 36 semanas de edad gestacional corregida, o lo puedo clasificar al alta si se va para su casa antes de estas 36 semanas. ¿En cómo? En grado 1 si tiene cánula nasal menor de 2 litros, en grado 2 si estamos en más de 2 litros o en presión positiva, y en grado 3 si estamos en ventilación invasiva. ¿Por qué son tan importantes los grados? Porque claramente los grados determinan lo que hablamos, el riesgo de rehospitalizarnos, que es lo que más nos impacta, la muerte o las complicaciones serias por componente respiratorio o por componente neurológico. Y mientras más grado tenga esa displasia, pues claramente más riesgo va a tener ese paciente a largo plazo. ¿Qué hay ahora en displasia? Lo que hemos venido también revolucionando, y es cómo a esas 36 semanas lo ideal no solo sea ponerle el título de displasia, sino poner qué tipo de fenotipo tiene. Y aunque esto puede ser cambiante en el tiempo o pueden solaparse fenotipos, siempre habrá uno más predominante que otro, donde puede haber o más compromiso parenquimatoso o más compromiso vascular o más compromiso intersticial o congestivo o de vía aérea central y tengan más estridor, fallas en las extubaciones o disfonía, o más componente de vía aérea periférica, y cada uno nos permita establecer un tratamiento o un seguimiento más adecuado.
No vamos a hablar de claramente el tratamiento de displasia 1 porque ustedes son muy expertos y este trabajo en conjunto nos ha permitido que en diferentes reuniones también de ASCON hemos revisado el tratamiento de displasia y estamos trabajando más en definiciones. Entonces vamos a seguir con la segunda definición de qué pasa con el concepto de enfermedad respiratoria postprematuridad. Y miren lo que les pasa en su día a día, en sus unidades y ya cuando lo reciben también en sus planes canguros, y es, miren este paciente, recién nacido pretérmino de 35 más 2, por una preeclampsia severa y por un abrupcio placentario. Nace con un Apgar 7,9, las saturaciones nunca llegan a meta, sigue con dificultad respiratoria, se le inicia CPAP, se deteriora, se intuba, tenía un buen peso y una talla, termina en bafo, tiene hipertensión pulmonar. Entonces, en resumidas cuentas, este paciente de 35 más 2 semanas, lo ventilamos 15 días, le pusimos CPAP 4 días, le pusimos cánula de alto flujo 2 días, y a las 38 más 3 semanas teníamos todavía dependencia de soporte con presión positiva. Posteriormente, se retira gradualmente, pasa oxígeno por cánula, dura otros 10 días, resuelve hipertensión, resuelve el paciente. Este paciente, para sus diagnósticos en la historia clínica, ¿qué diagnóstico tiene? Entonces empiezan acá las discusiones de la literatura. ¿Qué hacemos con estos pretérminos tardíos? ¿Qué hacemos con los pacientes que nos nacen tan cercanos a las 36 semanas y que realmente no nos cumplen una definición de displasia? Porque esta posiblemente esté reservada para el menor de 34 semanas. Entonces viene el gran interrogante. Si este paciente, ustedes en sus historias clínicas dirían que tiene una displasia broncopulmonar grado 3 o realmente es una enfermedad respiratoria postprematuridad. Y esa enfermedad respiratoria postprematuridad, la definición está dada por aquel prematuro menor de 37 semanas que no les está cumpliendo el diagnóstico de displasia broncopulmonar, pero que claramente tuvo una condición respiratoria importante, que no podemos pasar desapercibida y que necesita también seguimiento. Y que necesita seguimiento porque estas enfermedades pulmonares asociadas a prematuridad muestran rasgos fenotípicos a posterior que imitan otras afecciones respiratorias como se incluye el asma y el EPOC. Pero ¿qué pasa con estas condiciones? Y es como, igual que le pasa a la displasia, la inflamación de la vía aérea, del parénquima del intersticio, termina siendo una inflamación de la vía aérea con bajo porcentaje de eosinófilos, termina siendo una inflamación más neutrofílica, termina siendo una inflamación donde la fracción exhalada de óxido nítrico no es tan elevada, termina siendo un componente de la vía aérea que tiene otra vía. Y esa otra vía posiblemente no sea asma, pero tenga componente de inflamación crónica de la vía aérea o repercusiones a largo plazo. Y es así como la publicación de la Sociedad Americana del Tórax les plantea que ese subgrupo de pacientes necesita también un abordaje específico, en que si tiene tos crónica o sibilancias recurrentes pueda recibir terapia inhalada, en que no tiene indicación de diurético, en que tiene unas indicaciones polisomnográficas diferentes a las de la displasia broncopulmonar y que puede incluso ser un estudio más tardío a partir de las 40 semanas de edad gestacional corregida que no les mejoren las condiciones respiratorias relacionadas con el sueño o a partir de los 2 años que no mejore la dependencia de oxígeno, que requerirán evaluación de la deglución de forma importante, sobre todo si hay tos, ahogo, desaturación, hipertensión pulmonar, falla en el medro o síntomas desproporcionados cada vez que entren en crisis o tengan una infección respiratoria y que tengan que ser llevados a
análisis endoscópico de la vía aérea, si hay hipoxemia, estridor, llanto débil, o tuvieron mucha dependencia en ventilación mecánica o sospechan malasia. Otras condiciones pulmonares crónicas. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Este es sencillo porque este sí es a término, entonces uno dice, pues no me enredo porque no fue prematuro, entonces no tengo que pensar si es displasia, si es enfermedad respiratoria posprematuridad. Entonces, este de a término que nace producto de una primera gestación de una madre de 22 años que hace apnea, falla respiratoria, lo intuban en bafo, en hipertensión pulmonar, en sildenafil, en óxido nítrico, que no mejora, que tiene placas persistentes con vidrio esmerilado, que no entendemos por qué un paciente de 41 semanas hace esta falla respiratoria tan severa, que creemos que es hipertensión pulmonar persistente, pero no, porque no evoluciona adecuadamente, y que cuando lo llevamos a análisis tomográficos salen estas tomografías con un gran engrosamiento de septos y vidrio esmerilado difuso, donde pensamos inmediatamente que esto es un patrón totalmente anormal, esto no es un patrón ni de taquipnea transitoria, ni mucho menos de displasia, porque es un paciente a término, y empezamos todo el abordaje de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, donde el manejo, digamos, según este protocolo inicial, que pudiéramos hacer en nuestras unidades neonatales mientras completamos los estudios. Pero miren el gran problema que a todos nos ha pasado también. Cómo nos nace un niño de una madre de 27 años sin consanguinidad que nace de 29 semanas, que requirió hospitalización 51 días, que lo intubamos 15 días, que estuvo con cánula nasal de alto flujo hasta la semana 36. Entonces acá, este de 29 semanas, que a la semana 36 tenía cánula nasal de alto flujo, pues ya le toca un diagnóstico de displasia grado 2 y se va para su casa con oxígeno domiciliario. Y con su seguimiento de plan canguro y con su seguimiento de neumología. Y a los 2 meses hace una crisis respiratoria que interpretamos como bronquiolitis, pero el panel viral es negativo. A los 3 meses vuelve lo mismo, más hipoxemia, pero decimos que es una neumonía viral y tampoco encontramos tipificación. Pero a los 4, a los 5 meses sí encontramos un rinovirus y decimos, bueno, a los 6 meses ya deteriora el patrón respiratorio y vuelve a estar intubado. Y estas son las imágenes radiológicas. Vidrio esmerilado difuso, ni siquiera vemos con gran claridad la sombra cardíaca. Es como si hubiera nacido con un síndrome de dificultad respiratorio, ya tiene 6 meses. Miren estas placas donde es más vidrio esmerilado difuso y no se diferencia adecuadamente la silueta cardíaca. Y hacemos una tomografía y nuevamente vidrio esmerilado, engrosamiento de septos y empedrado. Pacientes que podrían estar así normales, pero realmente lo que tienen es un engrosamiento de septos y cuando se hacen análisis por microscopía electrónica, los cuerpos lamelares no están en bulbo de cebolla como se deben ver en microscopía electrónica, sino en una distribución como huevo frito y tiene una mutación del APCA3. Diferentes publicaciones que han hecho los grupos de Bogotá, liderados por la doctora Sonia Restrepo y Milena Villamil, publicaciones que tenemos nosotros acá, también en Medellín, de esta entidad que aunque creíamos que era un prematuro con displasia broncopulmonar, también podía haber otra entidad sobreagregada. Otra entidad sobreagregada que nos debe prender la alerta, el síndrome Child, cuando tengan como mínimo 3 de los siguientes: los síntomas respiratorios, pero sobre todo lo que nos pasa en las unidades neonatales, signos clínicos de dificultad respiratoria, francas hipoxemias y radiografías o tomografías con compromiso difuso del intersticio.
¿Qué es lo otro que nos pasa en las unidades? Insuficiencias respiratorias a menudo dramáticas y progresivas o taquipneas transitorias del recién nacido en pacientes a término que no mejoran. Clasificación propuesta para esta entidad es un poco claramente más compleja y hace parte de otra revisión más extensa. Lo que quiero realmente es que nos sensibilicemos a que estos trastornos y enfermedades intersticiales difusas también nos pasan en las unidades neonatales. Y puede que hayan trastornos difusos del desarrollo como displasias, pero esto con una alta mortalidad. Hayan anomalías del crecimiento, como pasa en la displasia broncopulmonar, pero hayan otras entidades importantes que son las mutaciones específicas del surfactante o las específicas de etiología no definida, como la glucogenosis intersticial y la hiperplasia de células neuroendocrinas. ¿Cuál es el abordaje de estas entidades? Entidades que necesitamos una historia clínica adecuada, todo su historial familiar, las radiografías y las tomografías que son muy características que ya las vamos a ver. Posiblemente a esta edad en la que estamos evaluando a nuestros pacientes no hayan test de función pulmonar, pero sí hayan otros exámenes de sangre y lavado broncoalveolar que les ayuden a descartar infecciones, aspiraciones o otro tipo de patologías, y donde el apoyo de genética cada vez más importante en nuestras unidades neonatales y en nuestros apoyos en los seguimientos del plan canguro nos ayudan a detectar otras condiciones asociadas o la biopsia, que algunas veces en nuestro país es necesaria, pero que sabemos que conlleva una alta morbimortalidad y que debe ser por personales y grupos expertos, no solo en toma de la biopsia, sino en el análisis patológico de la misma. Entonces, ¿qué pasa con estos niños donde quisiéramos pensar en displasia, pero no? Nos nacen unos a término, que son los más fáciles de enfocar, porque estas radiografías en pacientes a término claramente nos llevan a tomografías tempranas, a entender, a enviar estudios genéticos y a volver a encontrar mutaciones propias de surfactante. Pero también nos pasa que algunas veces nuestros pacientes pretérminos, que creemos que estamos bajo el contexto de displasia, tenemos hallazgos que pueden seguir siendo displasia, como ven, porque hay zonas de atrapamiento. Miren que cambia la lucidez del parénquima, las densidades en la tomografía, y aparecen opacidades en vidrio esmerilado, pero empiezan a sensibilizarse cuando ustedes reciben análisis tomográficos de ya un vidrio esmerilado con más distribución geográfica. Prendan la alerta para intersticio, o prendamos la alerta cuando hay este patrón de panal de abejas, microquistes con engrosamientos de septos que hacen hileras. Mírenlos acá también. Esto ya no es el contexto de displasia. Este es el contexto claro de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, el patrón de crazy paving, de pavimento loco, o engrosamiento de septos interlobares que no tenemos por qué ver así de marcados, denotan compromiso en el intersticio y posiblemente muchas veces déficit de surfactante. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Que miren otra vez lo que nos pasa con estos prematuros menores de 37, pero tenemos es 36 más 5. Entonces, en este de 45 días, de 36 más 5 semanas, gemelar, que nació dificultad respiratoria, incluso se le puso surfactante, se estuvo fallido y no logramos resolver este caso, ¿será que este hace parte de enfermedad respiratoria post-prematuridad? De pronto le da menos de 37 semanas, no encontramos explicación, no tenemos cómo decir que sea una displasia broncopulmonar, pero hacemos estas radiografías y
estas radiografías no son normales. Estas radiografías nos hacen pensar nuevamente en el intersticio, vidrio esmerilado difuso, y encontramos nuevamente alteración de cuerpos lamelares y déficit de surfactante. O ya en los atérminos, taquipneas transitorias persistentes, aquellos que nunca mejoran, la desaturación sigue dentro del primer mes de vida, que tampoco es clara para nosotros porque un niño a término de buen peso sigue requiriendo oxígeno. Y encontramos casos clínicos como estos, donde hay un vidrio esmerilado, pero más localizado a nivel central o en lóbulo medio o en língula o alrededor del corazón. Miren, digamos la localización, y hablamos de una entidad como la hiperplasia de células neuroendocrinas, donde es una entidad intersticial difusa, gran respondedora o al manejo expectante o al manejo esteroideo, dependiendo de si está aislada o asociada a otras condiciones. Y por último, otras condiciones pulmonares como por ejemplo las malformaciones, y como las malformaciones de la vía aérea o pulmonar, a las que también nos enfrentamos y son entidades crónicas, nos hacen pensar que incluso, aunque este abordaje es de la mano del cirujano y si no hay repercusión, posiblemente estamos contemporizando su intervención, tendremos que empezar a pensar qué está pasando con estos niños en sus malformaciones de la vía aérea y pulmonar y cómo están determinadas por genes, alteraciones proteicas, expresiones diferentes de localización y de significancia específica, con factores de transcripción específicos que los llevan a manifestar estas entidades y que también hacen parte del contexto de las enfermedades pulmonares crónicas. Este es un artículo del 2024 de un grupo de Filipinas, Israel, pero con el grupo de Harvard de radiología y de neumología, donde también pueden consultar los diferentes desórdenes pulmonares neonatales que nos hacen abrir este gran abanico más allá de la displasia broncopulmonar. Entonces, ¿qué pasa con estas condiciones pulmonares crónicas? Y lo que les planteamos en el consenso que se realizó y que socializamos gracias al apoyo de AstraZeneca, con la Asociación Colombiana de Neonatología, con la de Neumología Pediátrica y con la de Infectología, y cómo para condiciones como la displasia broncopulmonar, no hay duda que el primer año de vida requiere palivizumab si ese es el diagnóstico, pero para enfermedad posprematuridad, durante el primer año de vida podemos contemplar el uso de palivizumab si estamos frente a factores de riesgo o a condiciones de riesgo que lo pongan en necesidad de hospitalización o de adquirir una infección grave. Entonces me preguntarán, ¿acá qué quedó como factores de riesgo o como condiciones de riesgo? Acuérdense que también socializamos las escalas de riesgo y cómo diferentes artículos nos dan unas score, escalas que quieran adaptar y que próximamente habrá, digamos, la adaptación de la escala colombiana, donde hay factores de riesgo que condicionan una alta carga de enfermedad cuando las puntuaciones son superiores. O estratificación del riesgo de hospitalización importante, mientras más pequeño estemos en edad gestacional, mientras más exposición tengamos al humo del cigarrillo o exposición tengan en sus viviendas por otros hermanitos o por contacto con guarderías. Entonces, esta condición pulmonar de enfermedad respiratoria posprematuridad recibirá también profilaxis si cumple factores de alto riesgo como los que evaluamos en pretérmino tardío,
asistencia a guardería, convivencia de niños menores de 5 años, no lactancia materna, exposición al humo del cigarrillo, madre fumadora, antecedente de atopia familiar o educación materna de nivel primario o inferior, o cuando tengan, condiciones de riesgo que los hagan debutar con enfermedades graves o debutar con riesgo de hospitalización, que son todos nuestros niños que por condiciones pulmonares tengan dispositivos externos, asistentes de tos, estemos buscando inmunodeficiencias, enfermedades neuromusculares o fibrosis quística, estemos buscando cardiopatías asociadas o sean menores de 3 meses. ¿Qué pasa en el segundo año? En el segundo año, para ambas entidades, seguimos contemplando el uso de palivizumab si no había recibido en el primer año, sobre todo si siguen requiriendo medicamentos, oxígeno, esteroides, diuréticos, inhaladores. Hacemos profilaxis. No repetimos la que hicimos el primer año, sino que si por alguna razón los detectamos en ese seguimiento y no habían recibido su esquema adecuado, podemos ponerlo. Y viene todo este otro grupo que les compartí de enfermedades pulmonares intersticiales, de malformaciones congénitas, de enfermedades quísticas, de condiciones de la vía aérea y pulmonar, de afecciones neuromusculares que requieran apoyo respiratorio en el hogar, que siempre que estén bajo oxígeno suplementario o dispositivos de presión positiva deberán requerir también inmunoprofilaxis. Esto era lo que quería compartirles. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Dejamos este momentico para que quieran hacer sus preguntas y responder las dudas que tengan frente a este tema. Andrea, muchísimas gracias. Como siempre, una excelente ponencia y bastante taquillera por la calidad académica de tus revisiones. Muy aportante para nuestra práctica diaria en realidad. Agradecemos también a AstraZeneca que nos estuvo apoyando en esta mañana contigo. Tenemos varias preguntas en el chat y estaré pendiente de aquellos que deseen también hacerlo, si quieren preguntar directamente, para que por favor nos vayan levantando la mano. Por acá nos preguntan, buenos días, ¿a qué edad se indica la espirometría y con qué parámetros? Doctora Nidia, muchas gracias por la pregunta. Digamos que en nuestros seguimientos ya no nos tocaría el plan canguro, nos tocaría en el seguimiento de pediatría o de neumología. La edad en la que estamos haciendo en la corte más bajita lo estamos haciendo a partir de los 5 años, pero también es claro que van a tener muchos centros que todavía les devuelvan los pacientes y les digan que a partir de los 7 y de los 8, pero pueden intentarlo a partir de los 5 con buen rendimiento de la prueba diagnóstica, sin olvidar que incluso cohortes como Brasil hace espirometría en niños desde los 3 años, pero hemos tenido ciertas limitaciones en Colombia, pero digamos que es más un llamado a esta sensibilización que hacemos con nuestros prematuros de seguirlos para el resto de la vida y en seguir y en monitorizar su función pulmonar. Andrea, le voy a dar la palabra al doctor Gabriel Díaz, que nos está levantando la mano. Doctor, buenos días. Gracias. Andrea, fabulosa charla, muy práctico el tema, muy importante y lo hiciste de una manera excelente. Tocaste un tema importantísimo y es la continuidad en el seguimiento de estos pacientes a la larga. No es solucionar el problema agudo porque lo que podemos ver es cosas tardíamente, y uno de mis temas a que más me dedico es la hipertensión pulmonar, y estoy viendo pacientes a la larga. Claro, yo estoy en Bogotá, que la altura es un factor importante que influye, pero pueden desarrollar a la larga hipertensión pulmonar, o sea que no podemos olvidarnos de este tipo de pacientes porque han mejorado, sino que hacer de un seguimiento, porque los problemas pueden desarrollarse lentamente y aparecer tardíamente. La hipertensión pulmonar es muy frecuente en la altura y por
en nuestro medio, es todavía más significativo tener en cuenta ese aspecto en los pacientitos que han tenido este problema en el periodo neonatal. Doctor, muchas gracias por ese gran aporte. Yo quisiera tocarles muchos temas, dentro de esos también la hipertensión pulmonar, pero resalto mucho que usted nos haya hecho esa intervención porque esto es un trabajo en equipo. Cardiología, neumología, neonatología, los programas de seguimiento, todos en pro de que esta salud respiratoria neonatal es hasta la edad adulta. Por acá también la doctora Isabel de Laos nos dice, buenos días, muchas gracias por su conferencia. Mi inquietud es con el niño a término con taquipnea transitoria, se le retira el oxígeno y posteriormente vuelve a tener manifestaciones respiratorias asociadas principalmente al sueño, de saturaciones entre 82 y 85%. El evento se da espontáneamente, ¿cómo se cataloga este bebé y qué hacer? Si lo único que se ve es que de resto sube de peso, come bien y luce bien. Gracias. Doctora, muy interesante y también es de lo que nos pasa en el día a día. Uno, digamos que no lo podemos englobar en estas condiciones, pero sí el antecedente de taquipnea transitoria que tienes nos debe hacer prender la alerta. Y el otro, la hipoxemia que no mejora en el sueño. ¿Qué tenemos que ver? Uno, si esa hipoxemia está vinculada a algún otro trastorno respiratorio. Si hay hipoventilación, si hay apneas obstructivas, si hay apneas centrales y esa sea la causa, digamos, asociada porque no mejore la hipoxemia. Pero si no hay trastorno respiratorio relacionado con el sueño y solo es la hipoxemia durante el sueño, más el antecedente de taquipnea transitoria, yo creo que ese grupo de pacientes sí necesita que lo revisemos en conjunto, analicemos las radiografías, de pronto pueda tener o no una tomografía y tengamos que pensar en las dos entidades de intersticio más benignas, pero que puedan estar ahí, que es la hiperplasia de células neuroendocrinas o la glucogenosis pulmonar intersticial. Bueno, Andrea, sigues teniendo muchos agradecimientos por parte del equipo de los neonatólogos acá en el chat. Te voy a continuar con las preguntas. Dice una duda sobre palivizumab. ¿Se aplicará a la mayoría de los prematuros de nuestra población debido a las condiciones sociales, por hermanos, por tabaquismo? ¿Esto es viable en un sistema como el nuestro? Muy buena pregunta. Digamos que ahora nos hemos hecho estudios de costo-efectividad, incluso unos liderados por nuestro grupo, netamente, digamos, académicos, no ligados a la industria, y otros por la industria, y todos han dado, digamos, y arrojado los mismos resultados, que por ahora es una estrategia costo-efectiva, por la alta carga que tiene el virus respiratorio sincitial en morbimortalidad respiratoria, en tiempos de estancia hospitalarias y en requerimiento de UCI en población en riesgo. Me dirás también qué va a pasar a futuro. Digamos que todo va a tener un análisis en continuo una vez tengamos nuevas prácticas, porque no podemos desconocer que aunque nosotros estamos trabajando por población en riesgo, también la carga del virus respiratorio sincitial es global y no es solo para pacientes de alto riesgo. Pero por ahora, por los estudios que hemos hecho, ampliando factores de riesgo, sigue siendo una estrategia costo efectiva. Claro que sí, eso nos lo dirán las cifras a futuro, pero yo creo que de hecho, por ejemplo, acá en Antioquia acabamos de pasar un pico epidemiológico importante de estas infecciones respiratorias y afortunadamente vimos muchos pacientes pediátricos comprometidos, pero no tantos prematuros comprometidos, o sea que parece ser que sí está haciendo impacto todas estas estrategias que ustedes nos están ayudando a crear. Dice, ¿cuántas dosis de palivizumab se recomienda para mayores de 32 semanas o con enfermedad pulmonar crónica post-prematuridad? Excelente pregunta también. Todos los esquemas están dados por 5 dosis. Los planteamientos que hicieron de estudios comparando 3 o 5 dosis realmente dejaron en estrategia efectiva las 5 dosis de aplicación. Entonces no tendríamos que ajustar dosis como se planteó en artículos previos.
Decimos, recomendaría entonces la realización de tomografía para todos los recién nacidos que sin ser prematuros tienen un curso tórpido de causa no clara y que quedan dependientes de oxígeno. Dependiendo del análisis radiológico, porque el análisis radiológico inicial les va a dar la clave. Radiografías con vidrio esmerilado, con patrón de opacidades intersticiales reticulonodulares difusas que se vayan hasta la periferia, que no respeten el tercio de la periferia del pulmón, que les estén indicando que sea intersticio, ese paciente sí debe ir a tomografía. Entonces, primero apóyense de la radiografía y con esa que muchas veces nos queda dudas, no importa, la revisamos en equipo, nosotros nos lo revisamos entre varios neumólogos, lo revisamos con el radiólogo, pero apoyémonos de ese primer hallazgo radiológico que nos permita ver si hay sospecha de enfermedad intersticial. Excelente. Y cambiará todo este consenso cuando llegue el Nirsevimab a Colombia. Perdón. Sí, digamos que era también lo que les respondía previamente, como en la pregunta que nos hicieron, que claramente, digamos que es el próximo año que vamos a recoger qué ha pasado con el Cono Sur, qué le ha pasado a Chile y Argentina que tienen esta estrategia nueva de anticuerpo monoclonal, que ya la estamos viendo en lo que pasó en España y en Francia, ¿cierto? Si vamos a tener que ajustarnos, claro que sí, como Colombia, como país, porque la carga de virus respiratorio sincitial está para todos nuestros niños. Pero que por ahora lo que tenemos preservado es proteger población de alto riesgo y que lo estamos haciendo bien por lo que les contaba la doctora Gloria, porque lo que vimos estos 2 y 3 últimos meses en las unidades de fallas respiratorias por sincitial fueron de pacientes afortunadamente no prematuros. Entonces, pero que sí vamos a tener que cambiar, sí, claramente vamos a tener que volver a hacernos un montón de planteamientos y de revisión de la literatura y de darle cobertura a pacientes que no solo sean de alto riesgo. Está bien. Por acá tengo otras preguntas que me han llegado por el chat. Dice, ¿cuáles son los principales factores de riesgo asociados con el desarrollo de enfermedad pulmonar post-prematurez? Tú lo mencionaste, pero de pronto otra vez como para reforzar. Glory, perdón. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo asociados con el desarrollo de enfermedad pulmonar post-prematurez? Bueno, sí. Digamos que cuando ya entren en ese diagnóstico, buscarían los factores de riesgo iguales a los que estamos trabajando con pretérmino tardío. O sea, busquen asistencia a guardería, convivencia menor de 5 años, humo de cigarrillo, no lactancia, bajo nivel educativo de las madres, ¿sí? Busquen esa tablita de factores de riesgo que es la que les puede ayudar a determinar cuando hay riesgo de hospitalización o de enfermedad grave. Dice, ¿cómo influye la severidad y la duración de la displasia broncopulmonar en el riesgo de desarrollar enfermedad post-prematurez a largo plazo? Muchísimo. Yo, ahora 2024 tiene unas grandes publicaciones que fue, digamos, como la primera parte de introducción que les hice para que disfruten esos artículos. No los amplié más porque no quiero desanimarlos, quiero decirles que lo que estamos haciendo por nuestros prematuros es lo adecuado, que el desarrollo de las unidades neonatales nos ha permitido tener pacientes con mejores resultados, pero que definitivamente nuestros prematuros, lamentablemente, más nuestros prematuros extremos, la trayectoria de función pulmonar a largo tiempo, tengan o no complicaciones, tengan o no todas las intervenciones, siempre va a ser inferior a la de los pacientes a término. Y por eso tenemos que trabajar en protección de infección, en seguimiento, en detección de hipertensión pulmonar temprana y en medidas o estrategias de rehabilitación pulmonar temprana, porque sí es real que la carga a largo plazo de ese paciente y el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es inminente.
Aquí tenemos una muy interesante. ¿Qué intervenciones tempranas podemos realizar para reducir el riesgo de desarrollar enfermedad postprematurez en los prematuros? Divina. Lactancia materna siempre como principal es nuestra mayor intervención salvadora. Y nuestras otras intervenciones salvadoras es lo que hemos hecho en las revisiones netamente, por ejemplo, de displasia. 2024 vuelve a plantear el uso de presión positiva, CPAP más largo tiempo para nuestros pacientes para promover desarrollo pulmonar y reclutamiento, estrategias de ventilación protectora o bafo temprana. Los estudios siguen mostrando uso de cafeína, nutrición como pilar fundamental, manejo de oligoelementos, calcio, fósforo y zinc, y protección de las infecciones. ¿Qué estrategias tempranas también hay? Que trabajemos en las unidades neonatales en equipo, que tengamos siempre que un paciente no esté teniendo la evolución adecuada, digamos, la oportunidad de sentarnos varios a discutir qué otras estrategias pudiéramos usar con esos pacientes. Bueno, ¿cómo se pueden diferenciar los síntomas de la enfermedad pulmonar postprematurez de otras enfermedades respiratorias crónicas en los niños? Sí. Digamos que es complejo, más lo que la literatura y sobre todo la Sociedad Americana del Tórax nos intentó decir es que hay un subgrupo de prematuros que aunque no cumplan definición de displasia, no podemos abandonar. Es más la sensibilización frente a eso, que no tenga toda la simplificación vascular y alveolar, pero que necesitan ser seguidos por personal experto. Así es. Andrea, acá en el chat nos colocan que si podemos tener bibliografía que nos ayude a justificar las 5 y no las 3 dosis, por favor. En el consenso tenemos esa bibliografía, ¿cierto? Sí. Exacto. Yo creo que ya estas son las preguntas. No veo nadie más acá en el chat solicitando la palabra. Andrea, muchísimas gracias. Felicitaciones. Esperamos volver a contar contigo. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta adicional, quedamos pendientes y te la hacemos llegar para que nos ayudes con ella. Y a AstraZeneca por el apoyo, a Ascom porque siempre mantiene nuestro gremio actualizado y acompañándonos en estas actualizaciones. Y a todos que tengan muy buenos días y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego.